Buenos días chicos, un saludo en Cristo y María. En esta mañana pues de catequesis en el sector vamos a continuar, en la tercera parte del catecismo de la Iglesia, pues viendo los mandamientos, ¿no? Hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé sus dones, ¿no? Su sabiduría y su entendimiento para poder compartir lo que hoy Él tiene para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a seguir viendo sobre nuestras responsabilidades, ¿no? Como persona, como seres sociales, ¿no? Debemos entender esto primero para poder llegar a entender los mandamientos de Dios, ¿no? Para poder conocer qué Dios quiere para mí, qué es lo que Dios me manda, ¿no? Cuáles son sus mandamientos, cómo Él quiere que vivamos, ¿no? ¿Cómo es la vida en comunidad, ¿no? En comunidad humana, ¿no? La comunidad humana, ¿qué es la comunidad humana? La persona y la sociedad, ¿no? ¿Qué relación tiene la persona como un ser social, ¿no? Somos seres sociales, ¿no? ¿En qué consiste la dimensión social del hombre, ¿no? Tiene una dimensión, tiene un alcance, esa responsabilidad como persona, como ser humano ante la sociedad, ¿no? Junto a la llamada personal, a la bienaventuranza divina, vemos que todos tenemos un llamado hacia la bienaventuranza divina, ¿no? Hacia esa felicidad eh, total, ¿no? Hacia esa bienaventuranza que somos llamados todos, personalmente, ¿no? El hombre posee una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación, es decir, tenemos un alcance, ¿no? Nuestra dimensión social es parte esencial de su naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza vemos que todos tenemos una naturaleza humana, ¿no? Todos somos seres humanos. ¿Verdad? Sabemos que hay una naturaleza divina, ¿no? La naturaleza divina, la naturaleza trinitaria, ¿no? Que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que comparten una misma naturaleza divina. Y ahí tenemos la naturaleza humana, ¿no? Somos nosotros los seres humanos, y también hay una naturaleza eh, angelical, ¿no? A veces cometemos un error pensando de que cuando morimos nos convertimos en ángeles, no. Nosotros tenemos una naturaleza humana. La naturaleza angelical es una naturaleza diferente, ¿no? Entonces, el hombre en su parte esencial de su naturaleza y de su vocación, es decir, de su llamado, ¿no? Recuerden que todos tenemos una vocación. En la parte humana tenemos una vocación de servicio, ¿no? Que puede ser a la vocación religiosa o a la vocación de matrimonio, ¿no? Entonces, tenemos estas dos vocaciones. Entonces, tenemos que ver que en cualquiera de estas vocaciones, pues estamos llamados a vivir en sociedad, ¿no? Una responsabilidad, tenemos un alcance, una dimensión de responsabilidad social. En efecto, todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. Todos tenemos un solo fin, ¿no? Que es ir hacia Dios. Ese es nuestro único fin. Pero hay una cierta semejanza entre la comunión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundada en la verdad y en la caridad, ¿no? Entonces miren cómo, así como hay una fraternidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entre la divinidad trinitaria hay un amor, ¿no? Hay una fraternidad de amor. Así también debe haber, por semejanza, los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues tiene que haber una fraternidad también humana entre nosotros, ¿no? Una fraternidad de amor, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la dimensión, cuál es la responsabilidad, cuál es el alcance que tenemos como personas hacia los demás, ¿no? El amor al prójimo es inseparable
del amor a Dios. Recuerden, ¿no? El mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces ahí viene esa responsabilidad de amor, ¿no? Hacia Dios, hacia el prójimo como a mí mismo, ¿no? Yo no puedo amar a nadie si no me amo a mí mismo, ¿verdad? Entonces, ese amor, no puedo amar a otra persona si no amo a Dios, porque el amor de Dios, ¿verdad? Se refleja en el amor que le voy a dar al prójimo y a mí mismo. Entonces, miren cómo es importante entender esto, ¿no? ¿Qué relación existe entre persona y sociedad? La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Miren, todas las instituciones sociales deben tener como principio, como sujeto y como fin la persona. ¿Sí? Cualquier institución social, si no tiene como sujeto, como principio, como fin a la persona, pues no está bien, ¿no? Entonces, miren, la persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales, la persona. Algunas sociedades, como la familia, la principal sociedad es la familia, base de la sociedad, la familia es la base de la sociedad. Oye, el Papa León estaba pidiendo, ¿no?, sobre la familia, que es la base. Es ahí donde tenemos que volver. Entonces, el reflejo de hoy de la sociedad es por una familia. ¿Sí? Entonces, la sociedad es el reflejo de la familia. Y es en la familia donde debemos trabajar hoy, ¿no? Entonces, algunas sociedades como la familia y la comunidad civil son necesarias para la persona. Miren, ¿no? Entonces, la familia y la comunidad civil son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de subsidiariedad, ¿no? ¿Qué es la subsidiariedad? Vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué indica el principio de subsidiariedad? ¿No? El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior. Vemos cómo hay grupos sociales, ¿verdad? Sociedades, instituciones, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, ¿verdad? A nivel de ciudad, a nivel de provincia. Pero aquí lo que aconseja, pues, el Catecismo de la Iglesia Católica, es que todas estas instituciones superiores no deben interferir, pues, en la vida interna de los grupos sociales que son más pequeños, ¿no?, que son inferiores. No le pueden privar de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad, ¿no? Cuando hablamos de subsidiariedad, pues hablamos de subsidio, ¿no? A veces tenemos un mal concepto de lo que es un subsidio, ¿no? Un subsidio no es darte y darte y darte, ¿no? Y yo pedir y pedir, ¿no? Se subsidia, eh, las instituciones superiores, pues están dados a ayudar a las sociedades más pequeñas, ¿no? Pero dependiendo de sus necesidades, ¿no? Entonces, sin interferir en sus competencias, ¿no? ¿Qué más requiere una auténtica convivencia humana? Una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, ¿verdad? Respetar la justicia siempre, ¿no? Siempre respetar la justicia. En todo ámbito social se debe respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, ¿no? Así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón
y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona, considerada en su integridad. Aquí estamos viendo cómo que rompe todo este clima social, ¿no? Es el pecado. El pecado pervierte, el pecado pervierte. Y esto, a nadie le gusta hablar del pecado, no. El pecado es el que pervierte el clima social. Entonces, en toda sociedad, ¿verdad? Es el pecado el que pervierte el clima. Entonces tenemos que hablar del pecado, porque el pecado es el que rompe, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de los sacramentos y de la gracia, ¿qué rompía la gracia con Dios? El pecado. Entonces, toda sociedad viciada de corrupción termina autodestruyéndose. Entonces, miren cómo inicia la perversión en todo ámbito social. Ese es el pecado. Es el pecado el que rompe, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el enemigo en todo ámbito social, en la familia, en la ciudad, en el país, ¿no? Es el pecado. Entonces, el pecado pervierte el clima social. Entonces, por eso tenemos llamado a la conversión del corazón y a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, la familia, una familia vive en gracia, pues se nota, ¿no? Se camina juntos. Entonces, cuando entra el pecado, cuando entra la corrupción, pues la corrupción del pecado es lo que daña el clima social. La caridad es el más grande mandamiento social. Miren, el amor, que es la caridad, es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia, ¿no? Miren, el amor es el más grande mandamiento social. Es el amor, ¿sí? Si yo no tengo amor, no podemos hacer nada. Exige y da la capacidad de practicar la justicia, ¿no? Entonces, cuando actuamos con amor, cuando actuamos con caridad, es cuando podemos practicar la justicia. ¿Y qué es la justicia? Darle a cada quien lo que corresponde, ¿no? Entonces, es el amor. Este concepto importantísimo de entender de que así como en la Trinidad Divina, pues hay una fraternidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también. Tiene que haber entre nosotros, ¿no? Poder ser, entender que somos seres sociales, que tenemos una responsabilidad, una dimensión, un alcance de responsabilidad social, no solamente en la parte civil, sino también en la parte religiosa, ¿no? Cuando vamos a misa, ¿no? Cuando vamos caminando en el camino hacia la iglesia, ¿no? Vemos como personas están en sus cosas, están en la esquina conversando, ¿no? Y quisiéramos que todos vayamos a misa, ¿no? Y el corazón arde, ¿no? De amor, porque quisiéramos que todos nos acompañen, vayan a misa, tengan comunión con Dios. Y ese es el amor que debemos compartir, esa fraternidad de amor, ¿no? Recuerden, la caridad es el centro, ¿no? Es el principal. En la parte social, si no hay amor, no podemos vivir como sociedad. Que, que nuestra Madre Santísima, ella que es el ejemplo de servicio, nuestra Madre Santísima en el pasaje bíblico, en las bodas de Caná, pues nos enseña cómo se da cuenta de la necesidad, ¿no? De las personas y va enseguida a su hijo, ¿no? Y le dice la necesidad de las personas. Y Jesús actúa, ¿no? Jesús. Y María le dice siempre, hagan lo que Él les diga. Eso es lo que debemos entender hoy, ¿no? María le dice a los siervos, hagan lo que Él les dice, lo que Jesús dice. Y eso es lo que debemos entender hoy. Hacer lo que Dios nos dice para que nuestra vida, para que nuestras necesidades puedan ser ahí, ¿no? A veces estamos en necesidad y tenemos ahí, ¿no? Tenemos a Dios ahí que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, volcar nuestros ojos a Dios,
entender sus mandamientos, escuchar la voz y pedirle a nuestra Madre Santísima, ella que es ejemplo de servicio, ¿no? Que está atenta y siempre está pidiéndole a su Hijo por nosotros, que nuestra Madre Santísima, en la vocación de la Virgen de Guadalupe, nos siga cubriendo con su manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.